Se llaman nervios espinales chiquillos, o nervios raquídeos. ¿Ya? ¿Cuántas vértebras cervicales son? Son 30 ¿Cervicales? cervicales. Son 7. C1, C2, C3, hasta C7. Cheito. Entonces, entre la primera vértebra cervical, C1, y los cóndilos del occipital, que se considera como C0, ya nace una raíz. Entonces, a nivel cervical hay 8. Hay 8 raíces, C1, C2 hasta C8. A nivel torácico, ¿cuántas vértebras son? 12. 12 pares solamente. A nivel lumbar, ¿cuántas son? 5 pares. A nivel sacro, 5 también. Y a nivel coxigio, una que otra, ¿cierto? Hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Estos chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien. Por eso estamos listos entonces. Saben lo que es cervical, que no hay ninguna pieza anatómica, pero eso nos muestra ahí, ¿ya? Que sería... ¿Me voy a girar eso, por favor? Sería eso, ¿cierto? Es eso y la mitad. El lado derecho. C5, C6, C7, C8, T1, T2. ¿Ya? Entonces nace desde C5 hasta T2. Algunos libros dicen que nace de C4. ¿Ya? Quedémonos con C5. C5 y C6 se van a juntar y van a formar un tronco superior. C7 va a seguir solito, tronco medio. C8, T1, tronco inferior. Después se van a seguir ramificando, ¿cierto? Van a formar ramas anteriores, otras posteriores que van a estar obviamente más atrás. Y van a terminar en 5 nervios, que ya eso es como a nivel braquial, desde acá, ¿cierto? Y hacia distal. 5 nervios. El primero va a ser el músculo cutáneo, que está a nivel del brazo, que va a inervar bíceps, el tríceps, ¿cierto? Va a haber un nervio axilar igual, que rodea la cabeza del húmero. Y después quedan 3 nervios, que son a nivel de antebrazo, y llegan hasta la punta de los dedos. Nervio radial, por el radio, nervio ulnar, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos el húmero y vimos la epitróclea, epiconio y todo eso? Había un surco para el nervio ulnar, por ahí pasa. De hecho se siente ahí. Quizás se han pegado así y le ha dado corriente. Ese es el nervio ulnar, ¿ya? El nervio ulnar inerva, ¿cierto?, el quinto dedo y la mitad del cuarto. El nervio radial, el primer dedo y la mitad del segundo. Y el nervio mediano, que es el mediano porque está al medio, ¿cierto?, va a inervar estos 2 dedos y la mitad del cuarto, ¿ya? Son mixtos, dan la motricidad y aparte la sensibilidad. Entonces, si una persona siente debilidad en el dedo meñique, por ejemplo, siente hormigueo en el dedo meñique, ¿qué nervio podría ser? Ulnar. Muy bien. Ese es un razonamiento que tienen que hacer. Pero, ¿cómo era lo de la mano? El ulnar, después el colero. ¿Es una mano derecha? No, la izquierda. Es súper simple. El nervio ulnar es del dedo meñique, ¿ya? Por mediano. El nervio radial, el primer dedo o el pulgar, ¿ya? Y el mediano era el... El mediano es el segundo, la mitad del segundo, ¿cierto? El tercero y la mitad del cuarto. Después tenemos otro plexo que es a nivel lumbar, ¿ya? Que es bien similar, que en este caso parte desde T12 hasta L5, ¿ya? Y de acá lo importante es saber que de ahí nace un nervio, que es el nervio que se ve en ese fantoma de allá, que se le ve en la ingle más o menos, un cable amarillo, ¿lo ven? Sí. ¿Cómo se llamará? Está al lado de esa arteria. ¿Cómo se llama esa arteria? Dentro del práctico. Arteria femoral. Arteria femoral. ¿Cómo se llama el nervio? Femoral. Nervio femoral. Entonces ahí hay arteria, vena y nervio femoral, ¿ya? Y después tenemos un plexo un poquito más abajo, que es un plexo sacro, ya que en verdad es lumbo sacro porque tiene raíces lumbares, desde L4 hasta algunas raíces coxigias, ¿ya?
hay algunas personas que consideran el plexo lumbar y sacro como uno, plexo lumbo-sacro, o como dos totalmente distintos. ¿Ya? Quédense ahora porque son dos, lumbar y aparte el sacro. Y de acá va a salir otro nervio importante también. El nervio femoral va más por anterior y por medial, ¿cierto? El nervio, el que sale de acá, va más por lateral y por posterior. ¿Cómo se llama ese nervio? Que es el nervio más grueso del cuerpo, es del grosor del dedo meñique incluso. Que a veces cuando alguien se queda mucho tiempo en el baño, por ejemplo, después se le duermen las piernas, no sé si le ha pasado a alguno. Nervio ciático. ¿Lo has escuchado? Nervio ciático, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Es súper conocido. Menos por ustedes. Ya. Eso con los plexos. Después va a haber un nervio que se llama nervio frénico, que son dos, que están a nivel tóraco abdominal, derecho e izquierdo, que van a inervar al diafragma. ¿Ya? Nervios intercostales, ¿dónde creen que van a estar? Entre las costillas. ¿Qué hay entre las costillas? Espacio. ¿Hay un espacio o hay algo ahí? No me acuerdo. Vean las piezas en la cabeza. Hay músculos. Músculos intercostales, eso se llama. Hay una capa superficial o externa, intercostales externos, y una capa más interna, intercostales internos. ¿Ya? Cuando ustedes respiran hondo, cuando hacen un deporte o algo por el estilo, expanden más la caja torácica y también la retraen más. Se separan las costillas y se juntan. Eso lo hacen los músculos intercostales. ¿Ya? Entonces, los nervios periféricos que se ven a nivel torácico van a inervar esos músculos. ¿Ya? Plexo lumbar, nervio femoral, plexo sacro y nervio ciático. Listo. Eso. ¿Alguna duda? ¿Esa está para afuera? ¿Es así esa? Es un proceso espinoso. Sí, pues, porque así ya los es, conocemos espalda. perfectamente. Son esos. Así es tu espalda. Hoy ¿quién puede grabar? Entonces, nunca lo había visto. la médula parte desde el bulbo raquídeo, ¿cierto? O de la médula oblonga que se llama. ¿Y hasta dónde llega? No llega hasta acá abajo. Llega hasta por acá. ¿Hasta qué nivel llega? Es importante saber eso. Ay, yo no tenía notado. A la mitad, medio, Hasta la T1. Más abajo. No llega hasta ahí. a la C3. Hasta ahí. T... Todas son la médula. Pero es torácica, ¿cierto? Lumbar. Hasta L2. ¿Ya? Supuestamente hasta acá. Pero esta pieza está mala. L5, L4, L3, L2, L1, P12. ¿Ya? Debería ser por acá abajo. Ahí. Más o menos. ¿Ya? Hasta ahí debería llegar la médula. Que la médula se ve ahí. No me acuerdo. ¿Ya? Eso sería la sustancia blanca, ¿cierto? Lo blanco y lo amarillo sería la sustancia gris, que es la H que les dije recién, las astas anteriores y posteriores. Y si se fijan, no es lisa. Tiene esas cositas, ¿cierto? Que son los surcos o fisuras que forman cordones. ¿Ya? Entonces la médula llega hasta el L2 más o menos. ¿Ya? De ahí hay un triángulo que se llama cono medular o cono terminal, que es la parte final de la médula. Y después el sistema nervioso central sigue a través de eso que tiene forma de caballo, de cola de caballo, que se llama cola de caballo, o técnicamente se llama cauda equina. ¿Ya? Y al final, eso se llama filium terminal. ¿Ya? Si un paciente por una caída, por un accidente automovilístico, etc., una vértebra en relación a la otra se va hacia anterior, por ejemplo, y disecciona la médula, ¿cierto? Se va a producir un traumatismo raquimedular. Y si ocurrió, por ejemplo, de acá, no sé, en T8, desde T8 hacia abajo, va a estar todo paralizado. No va a poder mover, ni va a poder sentir. ¿Ya? Va a quedar con tetraplegia, cuadriplegia, paraplegia o paresias. ¿Ya? Si es acá, todo eso para abajo. Pero si es acá, no es tan grave, porque ahí no hay médula. Hay filium terminales. Podría quizás comprometer más quizás como con los órganos del sistema genitourinario. ¿Ya? Eso.
¿Alguna duda? No, todo ok. Eso sí. ¿Qué hay? Sí. Porque está ahí, ¿no? Hasta acá más o menos. Está ahí. ¿Sí? Está L2, de referencia L2, que es como la altura del ombligo más o menos. Si contamos, porque eso es el sacro, ¿cierto? L5, L4, L3, L2. Hasta ahí. ¿Qué hago? Paralítico. Parapléjico. Parapléjico es. Para significa extremidades Las piernas inferiores. nomás, ¿cierto? Sí. Ah, Y hay dos maneras de determinar esa para, ¿cierto? Plegia o paraparesia. Plegia es parálisis, paresia es debilidad. Un paciente puede quedar con hemiplegia, por ejemplo, que sería la mitad del cuerpo, que va a tener la mitad del cuerpo paralizado, ¿cierto? Va a tener el brazo caído, etc. O si tiene espasticidad va a tener un patrón flexor. O podría tener una hemiparesia, que parecia es debilidad, o sea, va a tener fuerza pero no tanto. Y eso obviamente tiene un mejor pronóstico, ¿no? ¿Alguna duda, chiquillos? No. Con eso estamos listos. Si quitáramos esta médula, o sea, la columna, ¿cierto? Y quitamos la médula, esta parte es más ancha, delgada, y acá se vuelve a como anchar. Y eso se llaman intumescencias, cervical y lumbar. Ya sabemos cómo se llama y todo el tema, pero ¿por qué? ¿Por qué es más ancho ahí? ¿Qué pasa a nivel cérvico-braquial con los nervios? O a nivel lumbosacro. La fuerza que se da. No, es de la estructura de los nervios. Se forman plexos. ¿Han escuchado los plexos? Son como redes nerviosas. Eso. De ahí, por ejemplo, ahí dice C6, C7, C8, T1, ¿cierto? Son los nervios periféricos, C6, C7, que se unen y van a salir todas esas redes de nervios. ¿Sí? Del conjunto de varios nervios espinales, cervicales y torácicos, ¿ya? Hasta T1. Entonces por eso se llama plexo cérvico-braquial, porque va al brazo y le da la inervación motora medio, o sea, surco posterolateral, hacia posterior pero un poco al lateral. Y los surcos van a formar eso, ¿cierto? Eso, que es el número 4, que se llaman cordones. Posterior, posterolateral, ¿cierto? Izquierdo, posterolateral derecho. ¿Ya? Cárgame. Esos 6, que es eso, se llama comisura gris. Y al medio, el 5, hay un agujero que se llama epéndimo, que por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, que sabemos qué es y para qué sirve. ¿Cómo se llama el 5? Epéndimo, Depende. ¿sí? ¿Y el 6, profe? Comisura gris. Estoy adelantando la tarea. Eso, chiquillos, ¿alguna duda? Harta información, práctica. Y harto nombre enredado. ¿Ya? Ahí vean, No tendría que eran donde esté recién, somas. Somas. axones. Por eso, porque tienen vainas de mielina. Y son medio amarillentos, blanquecinos, por eso. Los somas componen la sustancia gris. ¿Ya? Lo del medio, esa como H que se ve, la sustancia gris tiene astas posteriores y astas anteriores. Entonces esa es la primera manera de darnos cuenta cuál es la anterior y posterior. Las astas anteriores son más gruesas, más grandes. O más cortitas, ¿cierto? Pero más gruesas. ¿Se nota? Entonces serían las astas posteriores. De la parte posterior y anterior salen raíces nerviosas, ¿verdad? Que se van a juntar y van a converger en uno de estos, que se llaman nervios espinales o nervios periféricos. ¿Son iguales las raíces posteriores y anteriores? Tienen eso, ¿cierto? Como un nódulo, un nodo o ganglio. ¿Cómo se llama eso? El número 12 que está señalando ahí.
Se llama ganglio de la raíz, ¿cierto? Es una raíz dorsal, porque va hacia dorsal. Entonces, donde vean el ganglio es posterior. ¿Ya? Una es sensitiva y la otra es motora. Entonces de ahí va a salir un nervio mixto, sensitivo y motor. ¿Ya? La médula en su distribución a lo largo, ¿cierto? No es igual. La parte cervical es un poquito más gruesa, la parte lumbar igual. Eso se llama intumescencia cervical e intumescencia lumbar. ¿Por qué son más gruesas? ¿Por qué son más gruesas? ¿Las de arriba? La médula. Por ejemplo, permiso. Si quitáramos esta médula, o sea, la columna, ¿cierto? Y viéramos la médula, esta parte es más ancha, delgada, y acá se vuelve a como anchar. Y eso se llaman intumescencias, cervical y lumbar. Ya sabemos cómo se llama y todo el tema, pero ¿por qué? ¿Por qué es más ancho ahí? ¿Qué pasa a nivel cérvico-braquial con los nervios? O a nivel lumbosacro. La fuerza que se hace. ¿No? Es de la estructura de los nervios. Se forman plexos. ¿Han escuchado los plexos? Son como redes nerviosas. Eso. De ahí, por ejemplo, ahí dice C6, C7, C8, C1, ¿cierto? Son los nervios periféricos, C6, C7, que se unen y van a salir todas esas redes de nervios. ¿Sí? Del conjunto de varios nervios espinales, cervicales y torácicos, ¿ya? Hasta T1. Entonces por eso se llama plexo cérvico-braquial, porque va al brazo y le da la inervación motora y sensitiva a la extremidad superior. ¿Ya? Hay varios nervios que después se van a nivel de codo más o menos, se van a dividir en nervio radial, nervio ulnar y el famoso nervio mediano. ¿Ya? Y hay gente que tiene problemas en esos nervios y tiene la mano adormecida o no tiene fuerza, etc. Es por eso. Puede ser un problema de compresión de esos nervios a nivel proximal. Si un paciente se le luxa la cabeza del húmero, se va a ir hacia inferior y medial, podría comprometer esos nervios, causar lesiones del nervio periférico, azonosmesis, neuromesis, neuropraxia, ¿cierto? Eso, ¿ya? Después vamos a tener, como su compañera dijo, una fisura o surco anterior y posterior, ¿ya? Fisura media anterior, surco medio posterior. El anterior está más abierto, entonces esa es otra manera de darnos cuenta, ¿cierto? En comparación con el posterior. Entonces vamos a tener unos espacios, ¿cierto?, que se llaman ventrículos. ¿Lo han escuchado? ¿Qué son los ventrículos? Los ventrículos son espacios, sí, son como figura, por ejemplo, ahí hay un ventrículo cerebelo, ¿cierto? Eso, ¿ya? Eso también es un ventrículo, y eso también. Ventrículos laterales, izquierdo derecho, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo de referencia anterior al cerebelo, ¿ya? En los ventrículos hay líquido cefalorraquídeo. ¿Han escuchado el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un líquido, obviamente. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Para nutrir. Ya, muy bien. ¿Para nutrir qué cosa? El cerebro. El cerebro. Las La neurona. meninges. ¿Conocen las meninges? ¿Han escuchado hablar de las meninges? Las meninges son membranas de tejido conectivo que van a proteger al sistema nervioso central principalmente, ¿ya? Encéfalo y médula. Son tres, desde superficial a profundo, dura madre, aracnoides Y la pía y pía madre.
Y entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio que se llama espacio subaracnoide. ¿Ya? Y aparte de nutrir, ¿cierto?, esas estructuras, ¿qué más va a ser el líquido cefalorraquídeo? Que podría ser eso azul que se ve. ¿Qué va a ser? Sangre. ¿Ah? Sangre. No. El cerebro se nutre por esos vasos. Por arterias. Y lleva sangre, obviamente, y por venas también que lo devuelven. Era para contaminarse. Sí, exactamente. Nuestro sistema nervioso central está flotando prácticamente en el líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Alrededor de todo el sistema nervioso central hay líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende? ¿Segura? ¿Y eso para qué? Porque es un sistema de amortiguación. ¿Ya? El cerebro es súper delicado. Si yo tomo el cerebro 3 segundos y le quito los dedos, van a quedar los dedos marcados. Sin apretar, solamente con el mismo peso del cerebro, que se dice que pesa alrededor de medio kilo. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van, no sé, en el auto y frenan rápido, la masa encefálica se va a mover. ¿Ya? Y para que amortigue bien, está el líquido cefalorraquídeo. Si no hubiese ese líquido, chocaría, ¿cierto?, con partes compactas, con el hueso, con el cráneo, ¿cierto? Entonces le da una función de sostén también y de amortiguación. ¿Ya? Y hablamos del cerebelo, parece que no. El cerebelo, ¿cierto?, está hacia posterior e inferior del cerebro. Tiene, así como el cerebro tiene una hendidura interhemisférica, esto tiene lo que se llama un vermis cerebeloso, ¿ya?, que lo divide en dos. Y también tiene lóbulos, un lóbulo anterior, un lóbulo posterior. Y el medio tiene un lóbulo que se llama floco nodular. Eso van a ser ahora por acá. Tiene más parte, pero no se nota mucho. Ya, del tronco encefálico tenemos 3 estructuras que les componen. ¿Cuáles son? Tronco encefálico, ya desde el cerebro, ¿cierto?, hacia abajo, que acá no se nota para nada. Este es como el mejor ejemplo. Este es el bulbo. Ya, son 3. Falta la parte de arriba. Ese 7 que se ve ahí, que sería eso, que tiene como unas fibras, se llama mesencéfalo. ¿Ya? Mesencéfalo de meso. Meso significa mitad. De hecho, el cerebro se llama telencéfalo. Está lejos, supuestamente. Mesencéfalo. Después, eso que se ve como más grande se llama protuberancia o puente, ¿cierto?, de Barolio. Y después viene la médula oblonga, ¿cierto?, o bulbo raquídeo, ¿cierto? Y de ahí ya viene lo que es la médula, que es el contenido amarillo que está acá adentro. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, esto ¿cómo se llama eso? Lo más grande, que tiene un núcleo. Ese núcleo. ¿Cómo se llama eso? Se llama soma, o cuerpo neuronal. ¿Ya? El soma va a estar rodeado por dendritas. ¿Ya? Después vamos a tener la cola, ¿cierto?, que es eso. Y la cola va a estar rodeado por esas cositas que tú dibujaste así como porotitos, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? No, los axones son lo más distal. Ahí. Que son como dendritas. De hecho, se llaman teledendritas también. ¿No? ¿Cómo se llama? Eso. Axones o teledendritas. Ah, esto. Sí. Y la cola está rodeada por algo. Vainas de mielina. Vainas de mielina. ¿Habían escuchado? Sí, yo sí, pero... Sí. Yo vi su clase teórica y sí lo vieron. De hecho, vieron súper específicamente como las fibras nerviosas, los fascículos, ¿cierto? Y esas vainas de mielina las forman las células de Schwann, que se llama. ¿Ya? ¿Y qué son las vainas de mielina? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen?
¿Por qué hay vainas de mielina? Hacen que el impulso nervioso se transmita más rápido. O sea, acelera la velocidad de conducción nerviosa. ¿Ya? Generalmente cuando hay déficit de vitamina, del complejo vitamínico B, B2, B6, B12, ese impulso de velocidad de conducción disminuye. ¿Ya? Y ahí se inyecta, probablemente ustedes lo van a hacer, la famosa neurobión. ¿Han escuchado, cierto? Ya. Entonces, después tenemos los axones, ¿cierto? Que los axones se van a conectar con las dendritas de otras células, de otras neuronas, ¿ya? Haciendo obviamente sinapsis. Eso. Entonces, tenemos un corte sagital, la cabeza y cuello, se ve músculo esquelético, ¿cierto? La lengua incluso, hartas cosas, de todo. Primero es el cerebro, ¿ya? Todo esto se llama encéfalo, que tiene varias divisiones también, el telencéfalo, el diencéfalo, ya quedémonos con que todo esto es encéfalo. Lo primero del encéfalo es el cerebro, ¿ya? Quitando esto, ¿cierto? Que creo que ahí, eso sería el cerebro, ¿ya? El hemisferio izquierdo. ¿Me presta ese hemisferio derecho, por favor? Gracias. Entonces, ahí, si lo miramos de lateral, eso que se llama tronco encefálico va en dirección como hacia posterior, ¿ya? Y hacia anterior no hay casi nada ahí, y ahí está obviamente el lóbulo occipital. ¿Por qué hay más espacio? Porque están los ojos, la nariz, etc. ¿Ya? Acá no hay nada, solamente lóbulo, ¿ya? Cerebro, a través de la hendidura interhemisférica, se va a dividir en dos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿ya? Así como el cráneo tiene varios huesos, el cerebro igual, pero no va a tener huesos, va a tener lóbulos, ¿ya? Frontal, ¿cierto? Pero como se divide, son dos, izquierdo y derecho, entonces en el práctico toca una plasticina ahí, lóbulo frontal izquierdo, ¿ya? No es necesario poner del cerebro porque no hay otro lóbulo frontal izquierdo. Parietales, izquierdo derecho, temporal izquierdo, temporal derecho y occipitales, ¿no? El cerebro no es así como de un solo color. La parte superior se llama corteza o córtex, ¿ya? Que eso es de color gris, o sea, hay sustancia gris. Y la sustancia blanca. Y abajo está a nivel subcortical, debajo de la corteza, está la sustancia blanca. ¿Qué es o qué conforma la sustancia gris y sustancia blanca? Son neuronas, obviamente, pero ¿qué parte de la neurona? Ay, yo me sabía en la planta. También salía en la clase. Sí. Galaxia. Ay, no me acuerdo. La sustancia gris son somas o cuerpos. Y la ¿ya? otra, axones. Axones y dendritas. ¿Y por qué son de distinto color? Porque las dendritas, o sea, los axones, ¿cierto? Y la cola tienen vainas de mielina. Y las vainas de mielina son medias blanquecinas amarillentas, ¿ya? Por eso, ¿ya? Si hiciéramos un corte, ese corte, ¿cómo se llama? Frontal. Frontal o coronal, muy bien. Veríamos el cerebro de esta manera, o el encéfalo. Así. ¿No? Era a nivel sub, no sé qué cosa. ¿Lo vio usted? A nivel cuánto. ¿Ya? Sustancia, se nota ahí, ¿cierto? Sustancia gris, cortical, y abajo sustancia blanca. Pero al medio igual hay sustancia gris, ¿ya? Eso se llama, todos esos conjuntos se llaman ganglios basales o núcleos de la base, ¿ya? Que son concentraciones de sustancia gris que tienen que ver con el control del movimiento. Está el núcleo lenticular, el globo pálido, el putamen, hay varios, ¿ya? Los pacientes con Parkinson, por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson, tienen problemas en esa estructura y eso genera que tengan trastornos del movimiento, ¿ya?
acá no se ven, y creo que en la guía tampoco se ve, pero son importantes. Después tenemos esas como especie de intestinos delgados, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Se llaman circunvoluciones. ¿Ya? Todas son iguales, todos tenemos las circunvoluciones de la misma manera, ¿cierto? Pero algunos tenemos algunas más desarrolladas. ¿Ya? El cerebro tiene áreas, tiene un montón de áreas. Por ejemplo, en el lado izquierdo, más o menos a nivel temporal, ¿cierto? Hay una área de Broca que se llama, acá hay un área de Wernicke, que tiene que ver con el habla, ¿cierto? O con la comprensión del lenguaje. Entonces, si un paciente sufre un infarto cerebral de esa zona, porque los infartos cerebrales no son del cerebro completo, los accidentes cerebrovasculares, la definición según la OMS es una afección focal, o sea, en una sola zona solamente, ¿ya? Entonces podría afectar ahí y el paciente va a tener secuelas del habla, ¿ya? Disartria, etc. O acá, ¿cierto? Está la corteza motora, premotora y motora. Y ahí tenemos un cuerpo virtual de nosotros, donde está la mano, el pie, el brazo. ¿Lo han visto? Eso se llama homúnculo motor. ¿Lo han visto? Tenemos eso y también lo mismo pero sensorial, o sea, un homúnculo somatosensorial. Si nos da un infarto en esa zona, que sabemos que es un infarto, ¿cierto? Que se mueran células, en este caso neuronas, porque no llega sangre, se nos da un infarto ahí. Y justo en la parte de la pierna y el brazo del hemisferio izquierdo, vamos a tener secuelas en el brazo de la pierna contralateral. ¿Por qué? Porque a nivel del tronco encefálico, en el bulbo, ¿cierto? Específicamente hay una zona que se llama pirámides vulvares. Y ahí la información cruza, se decruza, que es el nombre técnico. ¿Ya? Vamos a tener lóbulos, ¿cierto? Pero también vamos a tener surcos. Por ejemplo, ese que se ve ahí no existe porque eso es como para separar la pieza, no. Pero ese que está ahí sí. Se llama surco lateral. Y ahí hay otro que se llama surco central. ¿Ya? Que en verdad tienen nombres de autores. Cisura de Rolando, cisura de Silvia, etc. Ya. Si terminamos con el cerebro, si sacamos, ¿cierto? El cerebro nos va a quedar esto, que debería ser para los dos lados. Esto se llama tálamo. ¿Ya? Debajo está el hipotálamo. Y debajo del hipotálamo está la hipófisis, que es eso, esa pelotita que está ahí. ¿Ya? El tálamo tiene que ver con la conciencia. ¿Ya? La conciencia no es de que hice algo malo y voy a tener la conciencia, sino que No me acuerdo. primero se divide en dos, central y periférico, ¿cierto? Central es lo que está más a medial, ¿ya? O sea, sería el encéfalo, que es todo esto, y la médula, que sería desde acá lo blanco, ¿cierto? Que es lo amarillo que está dentro de la columna, ¿ya? Central, médula, encéfalo. Y el periférico son estos nervios espinales, ¿ya? Que el sistema igual periférico a la vez se divide en somático y autónomo. Y el autónomo se divide en simpático y parasimpático, ¿ya? Todos saben eso. Ahora, ¿qué es el sistema nervioso simpático y el parasimpático? ¿O qué hace, mejor dicho? ¿Alguna idea? ¿Nada? No me acuerdo. No, tampoco ¿Lo recuerdo. lo han visto en clases? Sí. Sí, yo sé que sí. El simpático, como mnemotecnia, tengan de que es simpático, nos va a ayudar. ¿Ya? ¿A qué? A sobrevivir principalmente. ¿Ya? El ejemplo que les puse a sus compañeras, si ustedes salen de acá de la U y aparece un perro, empieza a ladrarle, ¿les va a pasar algo en el cuerpo? ¿Van a sentir algo en el cuerpo? ¿O van a estar normal? ¿Van a tener nervios de cero? Vamos a estar nerviosos. El cuerpo va
a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Se va a subir la presión, va a aumentar la frecuencia cardíaca, van a respirar más agitado, quizás, frecuencia respiratoria, se va a inhibir el apetito, se va a inhibir los deseos sexuales y de ir al baño, ¿cierto? Se van a contraer las pupilas, todo para que ustedes puedan huir y sobrevivir, ¿ya? Entonces, y esto es un ejemplo ya súper más cotidiano y que probablemente lo han experimentado. Si yo le saco a usted a que me hable acá del sistema nervioso,